Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos nuestra serie de mensajes acerca de los profecías de los postreros días, eventos que la palabra nos revela, que Dios nos ha elegido revelarnos de lo que va a ocurrir. Vamos a hablar sobre el tercer templo que se construirá. Generalmente las personas se relacionan a él como el tercer templo porque ellos dicen de que el primero fue el que hizo Salomón, el segundo de Esdras y Nehemías, y por eso dicen de que este es el tercer templo. Pero cuando nosotros examinamos más profundamente la palabra de Dios, nosotros encontramos de que en total han habido hasta hoy 4 templos físicos a Dios, y también hay un quinto templo del cual voy a detallar un poco. em, y después hay otros 3 templos además. En total son 8 templos. El primero de todos es el tabernáculo que Moisés hizo. El segundo fue el primero hecho en piedra de Salomón. Después de la diáspora de Babilonia, el tercer templo lo edificó Esdras Nehemías. El cuarto por medio de Herodes. El quinto, que es el templo de piedras vivas, que somos nosotros los creyentes, en el cual Dios puso su Espíritu Santo. El sexto es del cual vamos a ampliar nuestro aprendizaje, que se va a edificar. El séptimo va a estar durante el reino de Jesús en el milenio, que está descrito en los últimos capítulos de Ezequiel, el profeta. Y el octavo templo es el templo que en Apocalipsis está en los últimos capítulos, que va a estar en Jerusalén de arriba, la Jerusalén que bajará del cielo. En total son 8 templos que se nos han sido señalados. Yo voy a ampliarme sobre cada uno de ellos después. Vamos a empezar con el tabernáculo. El tabernáculo que Moisés edificó está en Éxodo 25, versículo 7, versículo 8 al 9. Está allí en el versículo 8 escrito: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y en el versículo 9, el mismo santuario se llama tabernáculo. Así que santuario es el tabernáculo. ¿Por qué santuario? Porque es un sitio dedicado a Dios, santo a Dios. Es el sitio donde Dios había elegido poner su presencia. Este tabernáculo se edificó en el desierto, se fundó en el segundo año después de la salida de Egipto y estuvo en pie 486 años. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 6, versículo 1. Y conectamos otros versículos que ahora no voy a detallar, pero 486 años estuvo en Gilgal al principio, después de que los hijos de Israel entraron a tierra de Canaán, porque estaban con el tabernáculo durante su travesía en el desierto. Después el centro espiritual de Israel pasó a Silo. Allí se puso el tabernáculo. Ahí encontramos las historias de Samuel y Elí. Y después pasó a Gabaón, que allí Salomón fue dedicado como rey. Está escrito de que él fue al tabernáculo que estaba en Gabaón y allí se encontró con Dios. Así que estos son los sitios centrales espirituales donde estuvo el tabernáculo, y por supuesto la presencia de Dios estaba sobre este tabernáculo. Otro santuario, el segundo santuario, es el templo de Salomón. Es el primero hecho en piedra, pero es el segundo según la palabra de Dios. Fue edificado durante 7 y medio años, tal como está escrito en Primera de Reyes 6, y según los planes que Dios le había dado a David, y David se los transmitió a Salomón mientras estaba en vida. Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 28, del 11 al 12,
Y versículo 19, David preparó los materiales, pero él mismo no pudo construirlo. Dios se lo impidió por mucha sangre que él derramó en su vida. Este templo estuvo en pie 376 años y fue destruido por medio de Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Y este fue de hecho el segundo templo. El tercer templo es el templo de Zorobabel, que estuvo en el tiempo de Esdras y Nehemías. Fue construido paso a paso y fue terminado en el año 516 antes de Cristo, después del regreso de la diáspora de Babilonia, y hubo oposición por medio de los samaritanos, y este templo estuvo de pie 500 años y después fue cambiado por el templo de Herodes. No fue destruido en una guerra, sino que fue construido de nuevo por Herodes. Este templo de Herodes fue una de las maravillas del mundo en aquel tiempo. Herodes era un gran constructor y logró hacer proyectos impresionantes como edificar un puerto artificial en Cesarea. Tenía habilidad, a pesar de que era loco y asesino, pero él preparó este templo. Josefo Flavio nos da detalles acerca de este proyecto. Fue muy lujoso y que se le había invertido mucho. Herodes empezó su construcción, pero de hecho esta construcción continuó después de que Herodes murió. Al final terminó de construirse después de 46 años. Vemos esto en Juan 2:20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús, aquí tenemos una pista de que si tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios. Se dice de que 200,000 personas alrededor podían visitarlo. Fue destruido después de la gran rebelión. Tito el Romano lo destruyó. Al final, este templo lujoso estuvo en pie 90 años, menos de 100 años desde que lo empezaron a edificar hasta que lo destruyeron. Así pasamos sobre 4 templos y mañana, con la gracia del Señor, continuaremos detallando el quinto y también entonces entraremos en el sexto templo. Los bendigo, hermanos y hermanas queridos. Shalom.